Hola, Hola, ¿cómo ¿qué tal estás? Silvia? ¿Cómo estás? Muy bien, lo logramos. Ya empezamos lográndolo. Muy bien. No es poca cosa. No, no para por lo menos para mí, una ignorante en estas redes, en estas cuestiones. Así que para mí es muy meritorio. No, no es un ámbito de mi comodidad. Bueno, son las nuevas cosas a las que uno tiene De que las, reacomodarse, ¿no? Y aprender. exactamente, algo de lo que vamos a hablar hoy, Ujú. en realidad. Eh, bueno, ¿te parece que empecemos a conversar? Dale. Eh, bueno, bienvenidos a los que nos estén escuchando, los que estén interesados en participar de este conversatorio, que se llama Clínica en épocas de pandemia, el trabajo con niños y niñas y adolescentes en situaciones complejas. Eh, bueno, les contamos quiénes somos las que vamos a conversar sobre este tema. Mi nombre es Silvia Morisi, soy psicóloga, psicoanalista, especialista en niños y adolescentes, miembro del fundador del Foro Infancias. Y Joana es psicóloga, especialista en abuso sexual y otras cuestiones. Eh, bueno, por qué charlaremos sobre este tema? Digamos, es el tema que nos convoca hoy para poder conversar y transmitir en realidad algunas de las cuestiones que estuvimos pensando en relación a este tema, las dos profesionales de la salud, las dos con experiencias clínicas y eh, con una práctica intensa. Eh, podría ser algo así como ser como representantes de lo que nos está pasando a los profesionales de la salud, eh, que hemos tenido que salir a responder con nuestra práctica y con nuestra clínica a lo que vamos a discutir o charlar hoy, si es una nueva clínica o, o una nueva complejidad en nuestra clínica. Esto es un poco de lo que queremos conversar y debatir un poco entre nosotras. Eh, lo que es seguro es que estamos todos convocados, hemos sido convocados a evidentemente responder, porque tenemos una responsabilidad frente a en tanto agentes de salud, digamos, a la salud mental de la población. Eh, Inmersos nosotras también nosotros también en el mismo contexto en el cual están inmersos los sujetos niños, en nuestro caso, que atendemos niños y adolescentes, los sujetos niños que están sujetos al mismo contexto que estamos sujetos nosotros. Un contexto actual, por supuesto me refiero a la pandemia, a esta pandemia global, digamos, contexto que está siendo definido de diferentes formas. Estamos todos los profesionales intelectuales tratando de darle un sentido, de explicar, de analizar los efectos que van a tener esta situación, por llamarla de alguna manera. Yo me tiento a llamarla como una crisis, no necesariamente no necesariamente, digamos, es decir, hay otras definiciones, habrá otras sensaciones en relación también para poder definir esta situación, porque crisis, eh, acudí al diccionario de la Real Academia Española. Crisis está definido como un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación,
o en la manera en que estos son apreciados. Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación. Creo que obedece al concepto, por lo menos yo me siento identificada con esta definición. Creo que debe haber muchas otras definiciones de acuerdo a cómo cada uno lo puede ir significando, pero creo que esto ha sido un cambio, ha planteado un cambio profundo en la vida de los sujetos, y que seguramente en un proceso, es la interrupción de un proceso donde va a traer efectos y consecuencias. Parte de lo que vamos a charlar hoy es que ya estamos viendo efectos y consecuencias, y seguramente es interesante y es importante que nosotros nos anticipemos a pensar cuáles van a ser los efectos y las consecuencias futuras. Me refiero al impacto que esto está trayendo en los sujetos, en todos nosotros, y que seguramente, si nos adherimos al concepto de crisis, va a traer efectos futuros. Creo que igual merece un debate tranquilo y pensante, digamos, para no caer ni en el extremo de pensar que, bueno, algunos lo llaman catástrofe, estaba por decir que esto no es una catástrofe, algunos lo definen como una catástrofe. Más allá de cómo lo definamos, mientras lo estemos cursando, lo que creo que va a haber que ser muy prudentes es cómo lo vamos a definir en la salida, en el futuro. Porque en principio no tenemos elementos aún, digamos, para predecir cuestiones, efectos, digamos. Podemos anticiparnos y suponer, porque como la definición lo indica, va a haber efectos. Lo que no podemos es hacer futurología, y como somos profesionales de la salud que tenemos que cuidar la salud mental de la población, tenemos que ser muy precavidos en no presuponer que ni anticiparnos en advertir efectos que no tenemos elementos aún para poder predecirlos. La capacidad de adaptación del ser humano es muy alta, con lo cual no podemos, tenemos que saber que las capacidades están en juego y que la capacidad de adaptación es una de ellas, y que se verá, digamos, es decir, cómo los recursos que van a ponerse en juego para poder acercarnos a pensar en los efectos que puede traer esta situación. Pero antes de anticiparnos a los efectos, ¿no? Me parece importante, no sé si estoy siendo clara, de no pensar que somos capaces de hacer futurología, de no entrar en vivencias que por momentos surgen en todos nosotros, todos lo hemos atravesado, que tiene que ver con una desesperación o desesperanza frente a lo que viene. Yo creo que también, seguramente si este conversatorio lo hubiéramos hecho la semana pasada, no sé si hoy estaría hablando un poco más de esto, porque uno ve efectos semana a semana, de acuerdo un poco a cómo se va moviendo el contexto, lo cual también es un gran elemento que nos permite entender la importancia del contexto, inclusive en lo intrapsíquico y en la construcción de subjetividad. Porque es muy notorio como a medida que van cambiando, bueno, no sé si puede haber gente de otras provincias, pero nosotros estamos en Cava y estamos metidos en el contexto de cómo se está sucediendo la pandemia,
y las distintas fases por las que vamos pasando de acuerdo a la pandemia acá en la Ciudad de Buenos Aires, que estamos en una situación muy compleja. Con lo cual, esta semana, que ha sido una semana, por lo menos desde mi propio consultorio, ha sido una semana de enormes contagios. Entonces, lo que uno está viendo a los pacientes a los cuales estamos atendiendo es que esto ha tenido un efecto que la semana pasada no estaba, la aparición del contagio, porque hasta la semana pasada todavía era la queja o la cuestión rondaba alrededor del aislamiento, digamos, ¿no? De los efectos y de soportar el aislamiento. Hoy se instaló fuertemente, se hizo real la posibilidad del contagio. Hay muchas familias infectadas, muchos jóvenes, familias enteras, entonces apareció una ansiedad nueva que hasta la semana pasada o hasta hace 15 días no se veía tanto en el consultorio. Somos como un termómetro con respecto a esto. Ahora, esto nos hizo recordar lo que uno va negando, digamos, que esta crisis denominada pandemia, que rompió un orden establecido y nos hizo entrar en un proceso diferente, distinto, desconocido, con reglas desconocidas, con un contexto desconocido, vino acompañada de temores propios de esta situación que tienen que ver con el miedo a la muerte, no porque, como lo dijo Cristeva el otro día de una manera muy, muy poética, no porque la vida no estuviera, no fuera consciente de estar amenazada por la muerte, porque claramente la muerte es una amenaza permanente a la cual estamos acostumbrados, pero no. Por supuesto hay una negación en juego, lo cual nos permite corrernos de la idea de muerte permanente. Esta pandemia, la pandemia, digamos, pone sobre el tapete el miedo a la muerte, el miedo al otro, que es lo que está pasando ahora, lo que estamos viendo con respecto a los contagios, desde chiquitos que cuando salen por primera vez a la calle vuelven y dicen le tengo miedo a la gente da miedo, y el miedo al afuera. Muchos chicos que prefieren quedar, que la sola idea, aunque se abra la posibilidad de salir, no quieren salir porque hay una idea de que el afuera es peligroso, es decir, es riesgoso, así como el otro es riesgoso. Y esto se está viendo mucho, como les decía, en esta fase, por lo menos en la población, en el muestreo que puedo hacer de mi consultorio, con la aparición del contagio, cómo apareció una idea paranoide del contagio, que no es nueva, digamos, ya hace rato que en los edificios se escracha y se discrimina al contagiado. Es como una vuelta a la Edad Media, digamos, como hay una idea de peste, de lepra, no sé, hay una idea demoníaca sobre el contagio, y esto es curioso, ¿no? Es una idea paranoide sobre el contagio, porque ¿qué tiene que ver estar contagiado con sentir que hay que ocultarlo, que no se tienen que enterar? Hay una idea de falta, hay una idea de castigo, bueno, interesante, que no quiero profundizar más en esto, sino que darle el pie a Joana para entrar en conversación, digamos, y Dale, seguiremos debatiéndolo. dale. Estaba pensando y escuchándote cuando hablas del miedo al contagio, y inevitablemente se me aparece el aislamiento social obligatorio y preventivo. A mí me gusta más decirle aislamiento físico más que social, y lo que yo pensaba es que la cuarentena nos cuida de la pandemia, hablando de contagios, ¿no? Es Claro. una medida protectora, ¿sí? Y en consecuencia de la pandemia, lo que aparece es el aislamiento físico, y lo que trae aparejado el aislamiento físico es un incremento, un aumento en los casos que están apareciendo de abuso sexual infantil, intrafamiliar,
intrafamiliar cuando hay es un adulto significativo para ese niño, niña o adolescente. Y yo recordaba de que la legislación anterior, hace muchos años, nos marcaba de que cuando sucedía un episodio de estos, el abuso se quedaba en la casa, ¿no? Era un asunto privado, un asunto de crianza, y hoy con las leyes actuales que tenemos, las leyes vigentes, sabemos de que un abuso sexual infantil intrafamiliar o no es considerado un asunto público, ¿sí? Donde el Estado debe de poder intervenir para poder frenar esto porque es un delito penal, ¿sí? Y por otro lado, hoy con la ley que tenemos de protección integral de los derechos del niño, niña y adolescente, la ley 26.061, nos habla de que un niño, niña y adolescente es considerado un sujeto de derechos, ¿sí? Cuando antes en la ley de Agote ni era considerado niño, se hablaba de un menor como un objeto a cuidado de un adulto. Entonces, ante una situación así, ¿qué hacemos cuando escuchamos esto hoy en una situación como la que estamos atravesando? Como ciudadanos tenemos una responsabilidad social y como profesionales de la salud tenemos una obligación, ¿sí? Tenemos una ley que nos regula esto, que nos dice que ante la rigurosidad del secreto profesional, habla de rigurosidad, el secreto profesional hay que romperlo, tiene su límite cuando aparece una causa justa, ¿sí? Y un abuso sexual infantil es una causa justa, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener una escucha atenta y activa como profesionales de la salud, una escucha responsable, pero por sobre todas las cosas, una escucha ética, ¿sí? Por otro lado, pienso que es esencial y central hoy las políticas públicas desde lo social que se desparrame desde las escuelas, desde todas las escuelas a todas las casas, la educación sexual integral con perspectiva de género, porque está comprobado y lo sabemos que tiene un superpoder, ¿sí? El año pasado el 80% de los casos reportados y denunciados fueron gracias a la ESI. Entonces, hoy las escuelas, ¿sí?, que no están cerradas, lo que están cerradas son las puertas de los departamentos de las escuelas, pero la escuela está en funcionamiento, tiene la posibilidad de entrar a todas las casas, ¿sí?, para dar ESI y hacer ESI. O sea, dar ESI en contenido, ¿sí? Y hacer ESI, yo lo pienso como una maestra de confianza que dé seguridad, una maestra significativa para ese niño o esa niña que pueda promover espacios de escucha y preguntar, llamar por teléfono, porque también sabemos que hay una brecha digital, lamentablemente no todos los chicos tienen computadoras, tener, digamos, que esa maestra pueda hacer un llamado por teléfono y preguntar cómo estás, cómo te sentís, cómo fue tu día hoy, es una posibilidad y una oportunidad que también se le da a ese niño o a esa niña de que pueda evacuar su secreto que tan pesado es y tan molesto es. No nos olvidemos que son niños y niñas que generalmente están amenazados y por eso guardan el secreto. Entonces, digo, hoy los docentes o el equipo pedagógico o el cuerpo directivo
tiene esta posibilidad, esta oportunidad de funcionar hasta como agentes de salud. ¿Querés seguir vos, Silvia, o sigo? Sí, no, bueno, justamente te estaba escuchando atentamente, eh, lo cual, digamos, ratificando por ahí lo que no terminé de acentuar, como la importancia del contexto. Es decir, estamos en un contexto de pandemia que nos une a todos, pero los distintos contextos sociales o familiares son los que van a marcar las diferencias en los efectos que va a tener esto que definíamos antes como desde los efectos del aislamiento social, que por supuesto que tiene efectos, estar aislado y no en contacto con otros, aislamiento físico, como bien lo decía Joana, y además invadidos del miedo, como hablábamos recién, digamos. Pero hay distintos contextos de vulnerabilidad. Y es ahí donde los efectos van a hacer la diferencia, tanto en la vulnerabilidad social como en la vulnerabilidad psíquica. Es decir, ahí realmente estamos en diferentes contextos, con lo cual las intervenciones serán distintas también, digamos. Y vos lo marcás bien. Por ejemplo, en el tema del abuso sexual, claramente la intervención tiene que ser de la protección suprema, digamos, es decir, tiene que intervenir la protección del Estado. Es decir, es ahí donde esa es la intervención en la complejidad del abuso, que por supuesto esto no es algo propio de la situación de pandemia. Digamos, lo que está ocurriendo con el aislamiento, como vos bien lo dijiste, digamos, hay un incremento del abuso social. ¿Por qué? Hay un incremento del abuso sexual en momentos de aislamiento social, porque lo que hay, al estar cortado el afuera, hay una sobresaturación del vínculo familiar, llega, digamos, con una exacerbación de la endogamia. Entonces, ahí, inclusive, volviendo a los contextos vulnerados sociales, no es lo mismo transcurrir el aislamiento en casas amplias, con muchas habitaciones, con internet para todos, digamos, en cuartos, en un solo cuarto, con mucha gente, con muchos niños, en conventillos, donde hay muchos niños, es decir, donde hay una sobresaturación del adentro. Y es lo que me parece que vos nos estás alertando, es que este es un riesgo, este es uno de los efectos a los cuales hay que estar atentos, que es en la población vulnerable. Es decir, de por sí la población de riesgo es la población vulnerable, la vulnerable social y psíquica, digamos. Es decir, sí, perdón. Lo único que quería remarcar tal vez es que el abuso sexual infantil intrafamiliar no tiene clase social, ¿sí? O sea, no tiene, ¿sí? Esto aparece, no es que solo aparece en la clase, digamos, en las partes, en las zonas vulneradas, ¿sí? Sino no se, digamos, no discrimina, ¿sí? Yo pensaba, cuando te escuchaba hablar, el tema de la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y pensaba en los niños vulnerados por el sistema judicial patriarcal, ¿sí? Donde
tenemos la Convención de los Derechos del Niño, tenemos la protección, la Ley de Protección Integral de los Derechos, la 26.061, que en el artículo 3 justamente habla del interés superior del niño. El interés superior del niño recorre mucho las fiscalías, los juzgados, las defensorías, porque tiene que ver con la no revictimización, ¿sí? Y lamentablemente, Silvia, con lo que nos encontramos muchas veces en la clínica, porque lo judicial interfiere, se infiltra en la clínica, son los niños revictimizados, que, como decía Eva Giberti, las leyes fueron escritas, pensadas, sancionadas e interpretadas por el género masculino, con lo cual tenemos un sistema judicial patriarcal en donde, por ejemplo, aparece la revinculación forzada en una situación cuando hubo una denuncia de abuso, ¿sí? Y el abuso y la revinculación no pueden ser compatibles, ¿sí? Tenemos la revictimización en el SAP, en el síndrome de alienación parental, que hasta hace poco anduvo circulando también por los medios de comunicación. Eso es revictimización, porque tiene que ver con callar la voz de los niños y de las niñas, tiene que ver con atacar a las madres protectoras. Es un falso constructo que no tiene fundamento teórico ni solidez científica, donde toda la comunidad científica lo desestima y donde solamente es utilizado por los abogados defensores de abusadores para desestimar a las mujeres, a las madres protectoras y a los niños, ¿sí? Y para que quede todo en una falsa denuncia, ¿sí? Tenemos también fiscales que hablan de desahogo sexual para definir una violación. Tenemos jueces y juezas que dicen que los niños mienten cuando debería de ser un niño un testigo confiable. También tenemos procesos judiciales muy largos y lentos. Tal vez hay niños y niñas que desde que se inicia la denuncia hasta que termina un juicio oral pueden estar 7, 8 años en un proceso judicial, tal vez durante toda su primaria. Y también lo que aparece, la revictimización aparece también en la Cámara Gesell. Muchas veces no se cumplen los protocolos de actuación, muchas veces lo que aparece es que la entrevistadora, la perito de oficio, pretende que ese niño o esa niña o ese adolescente tenga un relato adulto, tenga un relato prolijo, limpio, en tiempo y forma, puntilloso, en forma cronológica, cuando sabemos muy bien que los niños y niñas tienen un lenguaje infantil y que la forma de poder hablarlo no es como lo podría decir un adulto, ¿sí? Entonces muchas veces lo que pasa es que ahí el entrevistador se enfoca en hacer una cacería de palabras, ¿sí? Para ver si ese relato fue co-construido, si fue inducido hasta por un profesional, y lo que se pierde de vista acá justamente es a ese niño o esa niña que atravesó traumatismos, atravesó amenazas y que no estás pudiendo ser escuchado, ¿sí? Entonces me parece que la justicia tiene una deuda importante con la infancia, porque el acto de justicia, de hacer justicia, es un acto reparatorio simbólico para un niño o una niña. No digo que con eso alcance, pero sería necesario, ¿sí? ¿Querés seguir, Silvia, o sigo? No, a ver. Digo, porque por Obvio. otro lado, lo que pienso es que es importante que los juzgados y las fiscalías, los organismos que están implicados con las infancias, haya formación también de ESI, haya, ¿no? Que se puedan hablar, digamos, porque todos somos caldo de cultivo de la cultura patriarcal, pero esto hay que empezar a deconstruirlo desde lo individual y en forma
colectiva, para que, digamos, digo, porque también lo que aparece, estoy pensando en voz alta que hay jueces y juezas que no tiene que ver con la formación, sino que tiene que ver con posicionamientos ideológicos y que, bueno, ese es otro tema, ¿no? Sí, a ver, yo creo que lo que vos estás trayendo con vehemencia y con fundamentación, fundamental, tema que no hay que cesar de hablar, no hay que cesar de hablar nunca en ningún momento, en ningún lugar, hasta que uno pueda vencer las barreras de la ignorancia y del prejuicio y del abuso de poder, basado en la ignorancia. Entonces me parece que no se puede dejar de hablar de esto en todo momento porque realmente estamos fallando en la protección del niño al cual se le han vulnerado los derechos. Comparto totalmente lo que decís de que no quise decir en ningún momento, cuando hablo de que el abuso sexual no hay una relación, por supuesto no tiene que ver con las diferencias sociales, sobre todo el intrafamiliar, digamos, el intrafamiliar. Lo que digo es que la población más vulnerada, los niños están en un estado de mayor desprotección. Niños que están solos en las casas, digamos, es decir, en poblaciones más carenciadas, de mayor deprivación, el niño que puede quedar solo al cuidado de alguien no fiable, es decir, ahí está el niño puede estar en la calle, es decir, hay una desprotección propia de la desprotección propio de la vulnerabilidad, de la situación de vulnerabilización de derechos, estamos hablando nada más que de derechos, ¿no? Es decir, no es que es un estado natural, no es un estado natural, en realidad es una política de Estado. Pero bueno, para no entrar en eso, lo que me parece, lo que quiere decir es que no podemos los adultos y los adultos responsables y agentes de salud no cesar de hablar de este tema, en tanto sí somos conscientes de que el niño está en una situación al cual hay que protegerlo. Es así. Y que, por supuesto, el discurso jurídico ha dado pruebas de fallas en la escucha y en las intervenciones y en las acciones con respecto a este tema. Lo que también justo me parece que es pertinente quizás en un grupo que tenemos, el cual compartimos, el otro día veíamos la situación que a mí me pareció, dentro de la desesperanza o de la angustia que provoca este tema, me pareció una manera de, no sé, es decir, auspiciosa de pensar cuál puede ser el devenir, la respuesta que tuvo una nena, digamos una niña de 11, 12 años, que sin entrar en detalles, pero lo que es interesante es que luego de pasar por una situación de abuso, lo que ni bien al día siguiente, digamos, le pidió a su mamá acudir a una institución escolar a la cual ella pertenece. No le dijo nada a la madre, pidió acudir a una institución escolar que no es la actual, en realidad fue el jardín de infantes donde ella fue, pero que es el lugar donde reciben la comida, que es el lugar que se convirtió en un comedero, entonces es ahí donde van a recibir la comida. Y donde la psicóloga que la atiende a esta niña pertenece a esta institución escolar. Entonces la nena le pidió a la mamá que la llevara a esta institución, entró y le pidió a la directora si la podía conectar con la psicóloga,
ella no tiene teléfono, la directora le propició una computadora para poder conectarse, y la nena le contó detalladamente cómo que había sido víctima de abuso. Lo cual hizo que la psicóloga inmediatamente estableciera el protocolo, digamos, como vos bien lo contaste, digamos, de denuncia, con la aceptación de la niña y con una buena llegada a la defensoría de turno. Digo, me impactó porque simultáneamente estoy viendo una joven que o sabemos cómo, cuando atendemos jóvenes o adultos, hemos podido ver cómo el abuso sexual queda reprimido y olvidado, y que muchas veces aparece y se recuerda en el proceso de análisis de adulto o de joven. Lo cual me es muy impactante pensar cómo inclusive abuso sexual cometido a la misma edad que esta niña, es decir, que a los 11, 12 años es bastante difícil olvidarlo. Sin embargo, el aparato psíquico tiene la capacidad de disociarse y de olvidar el hecho de alto grado de traumatismo, aún a una edad avanzada, como es los 11, 12 años. Entonces, viendo esto, pensé que lo doloroso que es cuando el adulto sale de la disociación en el proceso y se encuentra con el recuerdo que tiene disociado, reprimido de abuso sexual. El costo que esto le ha traído en su estructuración psíquica. Y pienso en la oportunidad de esta niña de poder hacer la denuncia inmediatamente, de poder hacer, a la persona que sí la pudo escuchar, porque acá lo que habilitó esto es el saber que alguien, esta nena conocía a una adulta que le había dado pruebas de una buena capacidad de escucha, y a esta persona ella lo pudo decir. Es decir, que esto nos devuelve inmediatamente una reflexión a los adultos. ¿Cuánta capacidad, a los adultos, a nosotros, profesionales de salud, de ponernos en alerta de la importancia y lo fundamental que es sostener una capacidad de escucha frente al niño, considerándolo todo lo que vos acabás de decir que no consideramos, que no considere el imaginario, que es un sujeto que dice la verdad, no importa la edad que tenga, porque se atribuye que si son más chiquitos seguro que es todo fantasía, invento puro, porque eso no está comprobado de ninguna manera, digamos, que el niño no pueda relatar un hecho real, que lo pueda confundir con la fantasía. Esto no es sostenido teóricamente. Entonces, la justicia ya es lo que acabamos de decir. Sabemos que el discurso jurídico no está formado en la escucha ni en la consideración del niño como sujeto, pero los agentes de salud sí. Muchas veces, digo para poner el acento en nosotros, que nosotros podemos operar en esto. Estar alertas a que lo útil que es, digamos, lo necesario que es que nosotros sí sostengamos el respeto por la categoría de sujeto del niño, que esto sea ante todo, y que sepamos que tienen el derecho, es raro, ¿no?, a decir la verdad, a ser creídos. Es decir, que de ninguna manera podemos descreer el relato de un niño, de ninguna manera. Eso, y no estoy hablando del discurso jurídico, estamos hablando de los profesionales de la salud, porque muchas veces, hay que confesarlo, hay que decirlo, profesionales de la salud también sostienen el síndrome de alienación parental, también sostienen el hecho de que un niño puede fantasear, que esto es una fantasía y no se le puede dar categoría de verdad. Cualquiera de nosotros, no sé si los que están escuchando coinciden con esto, hemos discutido con otros colegas, no con la institución jurídica, digamos, con otros colegas que también sostienen esto mismo. Entonces esto, como decís vos, responde a una posición ética. Que esto excede digamos, es una posición que tampoco es propio, es propio de
vuelvo a lo mismo, de un sistema que ha dado pruebas de no tener, realmente del único recurso que tiene es revictimizar a la víctima, es lo único que se les ha ocurrido. Es muy difícil que ejerzan una verdadera protección por los motivos que vos fuiste detallando con tanta claridad. Con lo cual, bueno, solamente para afianzar en base a esto y el valor de la denuncia. El otro, también creo que el hecho de que, y cuando digo la denuncia, digo, no me refiero solamente a la denuncia jurídica, digo la denuncia que permite reposicionar. Yo creo que la denuncia es decirlo, sacarlo del espacio intrapsíquico para ponerlo en el lugar, para posicionar en el lugar justamente de ordenar la cuestión. Algo así de quién es el malo y quién es el bueno. Digamos, la denuncia lo que implica es poder decir, fui víctima de, es decir, que acá hay alguien que es culpable, que no soy yo, digamos, porque lo que se desvía intrapsíquicamente en quien ha sufrido abuso es la vivencia de haber sido, que eso es lo delictivo que hace el SAP, digamos, que indirectamente lo que está haciendo es afianzar esto, digamos, es la culpabilización de la víctima. Eso es lo que trae esta cuestión, digamos. Por eso creo que la capacidad de esta nena mostró una capacidad como si hubiera entendido que rápidamente que ella había sido víctima de algo y que hay que denunciar al culpable, porque cuando alguien comete un delito hay que denunciarlo. Es decir, Sí. implica un reposicionamiento subjetivo muy importante, me parece muy interesante, habilitado simplemente por la capacidad de escucha del adulto. Esto es lo que quiero remarcar, Sí. como una opción, digamos, como un recurso. Eh, sí, primero quería decir la importancia de tener la ley Micaela, que es la capacitación obligatoria en temas de género y violencia en los poderes, ¿no?, ejecutivo, judicial, legislativo de la nación, y que sean aplicados, ¿sí? Porque esto va a promover, ¿sí?, de que los niños, niñas y adolescentes puedan ser escuchados, y como lo que les pasa también a estos niños y a estas niñas es que hubo una devastación de su subjetivación, ¿sí? Llegan con una gran confusión. Susana Toporossi habla de una participación subjetiva, en donde ese adulto les hace sentir que ellos forman parte de eso. Entonces hay una gran distorsión, hay una gran confusión, porque el que los tiene que cuidar es el que está cometiendo un delito penal, ¿sí? Y por otro lado, que vos hablabas de las cuestiones judiciales, también pensaba en que muchas veces desde los juzgados, de las fiscalías, hay muchos profesionales, ¿sí?, que ha pasado que dicen, si todavía no pasó por la cámara GESEL, que no entre en tratamiento terapéutico, ¿no? Y esto me parece grave, porque hay cámaras GESEL que doy fe de eso, que han tardado 1 año, 2 años en hacerse, y mientras tanto esos chicos están anclados y varados, ¿sí? Por el otro lado, lo que pensaba era que lo que aparece es lo traumático, ¿sí?, en estos niños y en estas niñas. Aparece la desubjetivación, ¿sí? Irene Intevi dice que es muy cruda la frase, pero hay cosas que cuestan escuchar, pero que tienen que ser necesarias de ser dicha, que un abuso intrafamiliar, ¿sí?, que Bettina Calvi también dice que es de carácter traumático, es una bala
es un disparo y que esa bala queda en los entretejidos del aparato psíquico y que no sabemos cómo eso va a cicatrizar, ¿sí? Entonces, me parece que una de las funciones que tenemos dentro del consultorio, por un lado, es que es la denuncia, ¿sí? Eso no se puede quedar adentro del consultorio, es qué vamos a hacer con eso que estamos escuchando. Por el otro lado también, lo voy a nombrar porque no va a haber tiempo para desarrollarlo, pero está el backlash, que es un contramovimiento social a la visibilización de los abusos, que es donde compañeros y compañeras, colegas, muchas veces por denunciar, son perseguidos, se convierten en sospechosos, ¿sí? Y cuando en realidad lo que estamos haciendo cuando uno hace una denuncia es hacerle honor a la profesión. Sí. Eh, ¿Querés? Yo lo Te que escucho, creo que Silvia. acá hay un nexo, digamos, eh, porque claramente lo que estamos hablando es de la complejidad, podríamos decir, de la clínica en el abuso sexual, ¿no? Lo cual nos da pie para pensar este tema de la complejidad, porque también se está, inclusive nosotros lo tenemos en el título, digamos, es decir, también entendemos, volviendo ahora a la situación, al contexto actual de la clínica, hacer clínica, digamos, en pandemia, que todos que la consideramos una clínica de la complejidad. ¿Por qué? Porque estamos con un recurso del cual no estamos habituados, que es el recurso virtual, donde no toda la población, como decíamos recién, accede a este recurso, es decir, que hay tratamientos, hay situaciones que se nos escapan porque no se pueden acceder, no se accede a este sistema. Un sistema que nos desconcertó a todos porque nos tuvimos que adaptar y entender y poder adentrarnos en esta técnica que es novedosa. eh, Es más entrar, plástica, ¿viste? Es más entrar, elástica, pero entrar aparecen en los las imprevistos también, ¿no? bueno, por eso entrar en las casas, es decir, salir de entrar en las, al principio nos daba mucho escozor, digamos, es decir, entrar en la privacidad real. Nosotros entramos en la privacidad psíquica, pero no en la privacidad, no en la real. Es decir, estoy hablando de todas las cuestiones que nos lleva a definir a la clínica, a hacer clínica en estos tiempos como una clínica de la complejidad o una clínica compleja, sobre todo porque nos llevó a innovar, a tener que adaptarnos a lo que se dicen nuevas normalidades o viejas normalidades, digamos, pero una nueva normalidad que tiene que ver con que la atención hoy se volvió virtual. Nosotros todos trabajamos con chicos, inclusive con chicos pequeños, y bueno, para nuestra sorpresa, lo que al principio nos daba no sabíamos esto cómo iba a ser, resultó ser algo posible, digamos, donde inclusive con niños pequeños se puede sostener. Entonces, esto también lo que pasó, yo el otro día pensaba, lo que al principio parecía tan complejo y que era una clínica de la complejidad, no sé si hoy yo diría que esto es lo que es complejo. Es decir, porque hemos podido sostener, insisto, salvo en situaciones, no, ni siquiera salvo, inclusive en situaciones donde es de muy difícil llegada, como el caso que conté, digamos, es decir, Sí, de cómo inclusive con la instalación en la mente de la nena de saber que había un adulto en posición de escucha, ella pudo acudir y hacer el camino para hacer llegar el primer paso, que es el poder denunciar, ella hacer sí, la denuncia. Entonces, quiero decir que
lo que al principio nos pareció que esto iba a ser inclusive poco posible, hubo gente que al principio dijo, bueno, no vamos a poder atender a nadie, no hay manera, sobre todo a los niños. No resultó ser así. Y cuando uno reflexiona y hace un análisis de por qué terminó siendo posible, y no solamente siendo posible, sino que uno ve, ha visto cosas, han aparecido cosas, que uno, por ejemplo, en chicos que uno viene siguiendo en tratamiento, se sorprende con la aparición de producciones que inclusive no habían aparecido en el método presencial. ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué es así? Porque los sujetos estamos signados por la dimensión de lo vincular. Freud fue el que habló de cómo el afecto, digamos, lo que él llamaba la libido, el vínculo libidinal, digamos, es un gran estímulo para el otro, sobre todo para el niño. Entonces, a través del vínculo es lo que sostiene la capacidad de poder trabajar, inclusive virtualmente, que solamente, digamos, desapareciendo lo presencial, porque el vínculo es simbólico, digamos. Y los chicos, como esta nena, saben apreciar muy bien la disposición libidinal, vamos a ponerlo así, que se traduce en la capacidad de escucha hacia el chico. Los chicos lo captan al minuto, como esta nena sabía quién la iba a escuchar. Los chicos enseguida captan la disponibilidad afectiva y subjetiva del adulto para poder recepcionarlo. Y es ahí donde empezó a desaparecer la complejidad, o, lo digo de otra manera, o conectarnos con la complejidad de siempre. Sí. De la vieja normalidad y de la nueva normalidad. Pero aquí termina esta idea. ¿Por qué digo esto de la complejidad de siempre? Porque el otro día también, siguiendo alguien comentó, en realidad Jorge Garaventa comentó, bueno, esta es una clínica de la emergencia, porque estamos en esta situación, la pandemia plantea la emergencia. Fui a buscar de vuelta la definición de emergencia y dice lo siguiente: no confundir con urgencia es... espera que no la encuentro. La emergencia requerirá de intervención. Perdón, no encuentro la definición. Bueno, pero singularidad... que no tiene que ver con no tiene que ver con la urgencia, ya que la urgencia remite a una acción inmediata. La emergencia a lo que refiere es a la necesidad de establecer intervenciones especiales y o de urgencia. Lo cual, pensando en esto, digamos que la emergencia con lo que trabaja es con el emergente. Pienso que la clínica, toda ella, digamos, la clínica se trabaja con el emergente. El emergente es singular y contextual, con lo cual requiere de intervenciones siempre especiales, porque lo singular remite digamos, siempre van a ser especiales en tanto remiten a la singularidad. Con la inclusión de lo contextual. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, es decir, que la técnica o la clínica tendrá que ver, como decía Winnicott, estará adaptada a las necesidades del sujeto, a las necesidades del paciente. Entonces, volviendo a esto, una nena que lo que plantea es una situación de abuso sexual, ¿qué es lo que requiere? Requiere ser escuchada y requiere que la psicóloga, digamos, intervenga con el contexto. Es decir, salga del consultorio, haga la denuncia, es decir, ahí la intervención adecuada es la intervención con el contexto. Es decir, además de sostener lo que fue la habilitación de la denuncia, digamos, sostener la escucha
atenta, digamos, y disponible. Perdón, Sí, adelante. y pensaba, uniéndome a lo que vos decías, en que también la función está, nuestra función en armar un entramado para que ese niño o esa niña pueda llegar a historizar, a resignificar, a tramitar, a anillar, a anudar eso que quedó por fuera, lo traumático, como lo expulsado, como lo no recubierto, como lo ajeno, ¿sí? Bueno, esa es una de nuestras tareas y que mientras haya transferencia va a haber análisis posible. Yo quería cerrar con algo muy chiquito que siempre los profesionales de la salud nos sostenemos con un trípode que es la formación, la supervisión y el análisis personal. Y yo pensaba que en tiempos turbulentos, ¿no? Como los que estamos atravesando, el tiempo de pandemia, agregaría una patita más que son los espacios compartidos, ¿no, Silvia? El Sí, sí, poder... sí, es el pensar con otros, exactamente, digamos, que en estos momentos donde la complejidad se agudiza porque el contexto introduce ansiedades hasta este momento con las cuales no necesariamente convivíamos, también lo que hablamos siempre es que nuestro recurso digamos, nuestro instrumento es nuestro propio recurso psíquico, con lo cual tenemos que cuidarnos y, es decir, nosotros trabajamos en la implicancia, si no, no tenemos efecto. Es decir, estamos implicados, ponemos en juego nuestra propia subjetividad en la atención, en la escucha al otro. Si no, realmente no hay efecto posible. Lo que tenemos que cuidarnos en estos momentos turbulentos es de la sobreimplicancia, que es lo que a veces ocurre, que es cuando perdemos la distancia, sobre todo cuando nos encontramos con cuestiones que por un lado son simétricas a nosotros porque compartimos las mismas angustias y porque nos pueden llevar a, como en los casos que vos venís contando, cuando uno se encuentra con los casos, con una situación de abuso, uno entra rápidamente en una sensación de impotencia y que nos puede hacer perder la distancia, que es la misma impotencia que puede sentir quien fue víctima de abuso. Y ahí, al perder distancia, digamos, no es como decía Brecher, una cosa es, digamos, identificarse con el otro y otra cosa es ser el otro. Si somos el otro, perdemos la posibilidad de poder intervenir. Ya estamos, Silvia, ¿no? se va a cortar. Un Dale. placer compartir este espacio con vos y Un placer quería... y seguiríamos charlando un montón más, Sí, pero esto no va a ocurrir. quería anunciar el próximo conversatorio del Fórum que va a ser el 30 de julio a las 20 horas. Van a estar Julieta Inza y Carla Elena dialogando sobre infancias en situaciones de encierro y vulnerabilidad. Bueno, muy bien. ¿Sí? Bueno, Bueno, nos vemos entonces, seguiremos gracias. escuchándonos y conversando. Gracias a todos y a todas por estar. Lo mismo.